Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según sea la hora que nos está usted sintonizando. Les saluda con mucho gusto su amigo y hermano Gabriel López Muñoz. Padre nuestro que estás en el cielo, y santificado sea tu nombre por siempre, Señor, Dios de Abraham, Isaac y Jacob, y Dios nuestro. Nuevamente, Padre bendito, te damos las gracias por este día de gozo que nos regalas en tu santa palabra. Te rogamos, pues, Señor, nos ayudes a poner por obra tus palabras en nuestras vidas para darlas a nuestros semejantes. Te rogamos de favor, perdone nuestros pecados, Señor, para ser dignos de estar en tu presencia. Y te rogamos bendiciones, Señor, para todos nuestros hermanos cristianos en esta tu tierra. En especial por todos aquellos que de alguna manera, Señor, estamos sufriendo, ya sea por alguna enfermedad física o algo espiritual. Te rogamos de favor, Señor, por todos aquellos que tienen sed y hambre de tu palabra, por la paz de tu pueblo Jerusalén, la pronta venida de tu Hijo Jesucristo. Te damos las gracias por todas las bendiciones recibidas y por todas las pruebas que nos da, Señor, para recordarnos y saber que necesitamos forjarnos un carácter según sea tu voluntad. Te lo rogamos en el bendito nombre de Jesús. Amén. Amén. Bienvenida a esta nueva lección que vamos a emprender. Es la número 7, que se titula De Noé a Abraham. Y empezamos. Vamos a hacer la lectura de Génesis 9, versículos 8 al 17, el arco iris y su significado. Y habló Dios a Noé y a sus hijos con él, diciendo: He aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros, y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con agua de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios: Esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros, y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes, y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros, y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de agua para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente con toda carne que hay sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: Esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Después del diluvio, Dios habló nuevamente con Noé y sus hijos, esta vez diciéndoles que nunca más destruirá toda criatura viviente con un diluvio. El arco iris sería la señal de ese pacto que él había hecho. Génesis 9, versículos 8 al 10. Dios dijo: Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal de pacto entre mí y la tierra. Esto está en versículo 13. Un pacto es un acuerdo o promesa vinculante, y como este pacto es hecho por Dios mismo, no cabe la menor duda que será cumplida. El arco iris es entonces una muestra de la señal o recordatorio de ese pacto que Dios ha hecho. La maravilla del arco iris es que cuando nosotros lo vemos en el cielo durante los tiempos de lluvia, Dios mismo lo ve también, pues Él ha dicho: Y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente con toda carne que hay sobre la tierra. Génesis 9:16. en el versículo 16. El arco iris también debería causarnos a realizar que Dios no va a tolerar continuamente la maldad y la iniquidad sobre la tierra. Debe acordarnos que Dios ha juzgado al mundo en el pasado y que lo hará nuevamente, como lo ha predicho. Vamos a Hechos 17, versículo 31.
por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel a quien destituyó, dando fe a todos como haberle levantado de los muertos. Y vamos a segunda de Pedro 3, versículos del 3 al 7. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo dónde está la promesa de su advenimiento, porque desde el día en que los padres durmieron todas las cosas permanecen así, como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora serán reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Vamos ahora a Mateo 24, versículos 37 al 39. Mas como en los días de Noé, así sería la venida del Hijo del Hombre, porque como los días de Noé, antes del diluvio, estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta que el día en que Noé entró del arca, y no aprendieron hasta que vino el diluvio, que los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Cuando Cristo regrese, el juicio no será por medio de un diluvio, sino con una exhibición de poder divino que llevará a cabo una destrucción catastrófica mediante un terremoto. Vamos a Ezequiel 38, versículos 18 al 23. En aquel tiempo, cuando venga Gog contra la tierra de Israel, dijo Jehová el Señor, subirá mi ira y mi enojo, porque he hablado en mi celo y en el fuego de mi ira, que en aquel tiempo habrá gran temblor sobre la tierra de Israel, que los peces del mar, las aves de los cielos, las bestias del campo, y toda serpiente que se arrastra sobre la tierra, y todos los hombres que están sobre la faz de la tierra, temblarán ante mi presencia, y se desmoronarán los montes y los vallados caerán, y todo muro caerá a tierra, y en todos mis montes llamaré contra él la espada, dice Jehová el Señor, la espada de cada cual será contra su hermano. Y yo litigaré contra él con pestilencia y con sangre, y haré llover sobre él, sobre sus tropas y sobre los muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia y piedras de granizo, fuego y azufre. Y seré engrandecido y santificado, y seré conocido ante los ojos de muchas naciones, y sabrán que yo soy Jehová. ¿Qué significa Gog? Gog es un pueblo antiguo que son de zona de Rusia. Entonces, la Biblia está diciendo que gente del norte de Rusia va a invadir a Israel y Dios va a responder con un gran temblor. Vamos ahora a Joel 3, versículos 12 al 16. Las gentes se despiertan y suben al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las gentes de alrededor. Echad la hoz, porque la mies está ya madura. Venid, descended, porque el lagar está lleno. Rebosan los lagaretas, porque grande es la maldad de ellos. Multitudes, multitudes en el valle de decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. El sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén y temblarán los cielos y la tierra, mas Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. ¿Cuál es el valle de Josafat? Es un valle que está noreste de Jerusalén y Ajá. este es donde dice que los del norte van a bajar y lo que vimos en Ezequiel es que cuando vienen los del norte, Dios va a responder con castigo. Y en Ezequiel dice en forma de temblor, pues, y con fuego del cielo y también de lámparas y todo eso.
Y aquí está hablando más en palabras de símbolos, pues, ¿verdad? Porque está hablando que la sol y luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. A veces porque si va a haber un gran lluvia de meteoros o algo así, va a haber mucho humo obscurriendo la sol y luna y las estrellas. Pero más hablando en palabra metafórica, porque el siguiente dice, Jehová rugirá desde Sión. Entonces, estamos viendo, sabemos que Jesús va a descender en Jerusalén, va a pelear contra los enemigos de Israel, pues. Entonces, creo que cuando está diciendo la sol y la luna se oscurecerán, las estrellas retraen su esplendor, es porque las otras naciones no van a poder responder a Dios. Y en Ezequiel lo que leemos es que las naciones van a conocer que es Dios y van a callarse. Entonces, es lo que dice el otro. Y también temblarán los cielos y la tierra, literalmente. La tierra va a temblar porque va a haber este terremoto, pero más de nada está hablando que los líderes y los seguidores y la gente en general van a tener miedo, ¿verdad? Pero Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Entonces, por esto a los santos, la Biblia dice que cuando veas estas cosas, levanta su cabeza, ¿verdad? Porque ya viene su Señor. El sol y la luna y las estrellas son símbolos del versículo 15 y 16. Sí, son símilos. Pero también el 13, ¿verdad? Echad la hoz porque las mieles ya están maduras. Está hablando todo en símbolo. Pero son símbolos que sí entendemos. Cuando dice la miel ya está madura, ¿a qué se refiere esto? Cuando dice porque la miel ya está madura. Yo creo que porque está hablando que ya está el tiempo que regresa Cristo, porque hay los fieles que van a estar, ya están. Recuerdo cuando Jesús estaba haciendo su predicación, dice que, la miel son muchos, pero no hay mucho para trabajar, pues, Sí, ¿verdad? sí, eso es lo que me Entonces, recordó. porque había gente de fe, pues, ¿verdad? Entonces, ya es el tiempo de la cosecha, pues. Es como en el tiempo de Noé cuando fue el diluvio, ¿no? Dios miró que pues nada más halló ahora sí, a Noé y su familia, ¿verdad? Que dice que lo halló justos ante sus ojos, entonces es por eso que fueron nada más 8 los que se salvaron. Entonces Dios conoce todo, pues conoce, ¿verdad? Toda su creación y Él sabe los corazones, o sus hijos, pues, o los que sí van a aceptar, los que quieren aceptar. Entonces ya tiene como, Él ya sabe cuándo es el tiempo. Vamos ahora a Zacarías 14, versículos del 1 al 5. He aquí el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará contra aquellas naciones como peleó en el día de la batalla, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén, al oriente, y al monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y a la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur, y huiré al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huiré de la manera que huiste por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá, y vendrá Jehová mi Dios y con él todos los santos. Y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura, será un día el cual es conocido de Jehová, que no será ni día ni noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno.
Estas profecías, como las de Ezequiel, Joel, nos hablan de los días postreros, de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y es interesante cómo el Monte de los Olivos se abre la mitad del occidente, que se abre a la mitad hacia el occidente y al oriente y hacia el occidente. Y pues es ya, por decir, cubriendo toda la tierra, su voluntad, la voluntad de Dios cubriendo toda la tierra, parte de su pueblo y parte de su pueblo nuevo, nosotros los gentiles, abarcará todo eso. Y es la batalla, como la batalla en el valle de Josafat, que en Génesis nos habla de el Armagedón, que es casi lo mismo a lo que estamos leyendo. Son la batalla final de Dios en Cristo para poner fin a toda perversidad que tenemos y empezar el milenio, me imagino yo. Toda la gente con corazón prudente apreciará que Dios ha dado una manera de escapar este juicio venidero y buscarán beneficiarse de esto. Vamos ahora a 1 de Pedro 3, versículos 20 al 21. En otro tiempo, incrédulos, cuando les esperaba la paciencia de Dios en los días en que Noé construía el arca, en la que unos pocos, es decir, 8 personas fueron salvados a través del agua, a esta corresponde ahora el bautismo que os salva y que no consiste en quitar la suciedad del cuerpo, sino en pedir a Dios una buena conciencia por medio de la resurrección de Jesucristo. Este está diciendo, sabemos que Dios dijo en 120 años va a destruir, eran los días de los hombres, entonces dio 120 años para que Noé construya la arca y Noé predicando al pueblo, pero no llegaron, ¿verdad? Ellos burlaban y no llegaron con él, pero de todos modos Dios en su misericordia salvó los 8 personas en la arca. Pedro nos está explicando que este es el mismo que bautismo que estamos haciendo para estar parte de Cristo. Cristo es como nuestra arca y Dios nos salva, no limpiándolos de la carne, ¿verdad? Pero como un testimonio de buena conciencia hasta Dios. Entonces, bautizamos con una buena conciencia, intentando seguir a Dios correctamente. El bautismo como por la resurrección de Jesucristo para vivir como Él, pues, hasta que llegue el tiempo de juicio al fin. Y vamos a Marcos 16, versículos 15 y 16. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Quien reconoce la autoridad de Dios, la cual estará gobernando en el futuro, como primer paso para poder aspirar a este beneficio, el primer paso es someterse y es tratar de incluirse en la promesa que se le da a Abraham como ser parte de la descendencia. Entonces, para poder aceptar y someterse, pues es necesario el bautismo para renunciar a la vida anterior y tratar de acercarse a la vida que Dios promete. El periodo desde el diluvio hasta Abraham está en los capítulos de Génesis desde el 9 hasta el 11. El periodo desde el diluvio hasta el tiempo cuando Abraham, como se llamaba inicialmente, salió de Harán. Vamos a Génesis 12, versículo 4. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Era de 427 años. Durante este tiempo los hombres rápidamente se habían olvidado de la catástrofe que trajo el diluvio y una vez más se apartaron de Dios para adorar ídolos. Noé tuvo 3 hijos, Sem, Cam y Jafet o Jafet. Los descendientes de estos 3 hijos se registran en Génesis 10. Cuando leemos a través de sus genealogías, una persona sobresale en particular en el linaje de Cam. Cam engendró a Cus y Cus engendró a Nimrod. Vamos a Génesis capítulo 10, versículos 6 al 8. Los hijos de Can, Cus y Mizraim, Put y Canán. Y los hijos de Cus, Seba, Tabila, Tapta, Rama, Tapteca, y los hijos de Rama, Seba y Decan. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra.
Este Nimrod era poderoso en la tierra, lo dice el versículo 8. Su nombre significa rebelión y muestra su determinación en aliarse con hombres para reunirse en desafío hacia Dios. Con su poder militar, él estableció un reino y tomando poder y autoridad sobre sus compañeros, se hizo rey. Este es el primer reino que se menciona en la Biblia y tenía su capital en Babel, en la tierra de Sinar. En Génesis 10, versículo 10 dice: y fue el comienzo de su reino Babel, Erech, Akkad y Calné en la tierra de Sinar. En la versión griega de la Biblia, la Septuaginta, el nombre es Babilonia. Este reino llegó a ser el trono del culto apóstata que todavía persistía en los días del profeta Daniel. Vamos a Daniel 1, versículos 1 y 2. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Apóstata significa desertor. Cualquier sistema religioso que ha desertado la verdad de Dios se puede clasificar como apóstata. Vamos a 2 de Tesalonicenses 2 y el versículo 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado al hijo de perdición. En el libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia, Babilonia se utiliza para identificar un falso sistema religioso cristiano, el cual será destruido cuando Cristo regrese. Vamos a ver algunos versículos de Apocalipsis. Vamos a empezar primeramente con el capítulo 14, versículo 8. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Vamos al capítulo 17 y versículo 5. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia, la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y versículo 2 del capítulo 18, todos de Apocalipsis. Y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Y vamos a ver el versículo 10 y el 21 también. Aparándose lejos por el temor de su tormento, diciendo: ay, la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino tu juicio. Versículo 21. Y un ángel poderoso tomó una piedra como una gran piedra de molino y la arrojó en el mar, diciendo: con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. La torre de Babel está en Génesis 11, versículos del 1 al 9. Vamos a leer, esto es interesante. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron ahí y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cosámoslos con fuego. Y les sirvió ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí, el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer.
Ahora pues, descendamos y confundamos ahí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde ahí los esparció sobre la faz de la tierra. En los días después del diluvio, era entonces toda la tierra de una lengua y unas mismas palabras, lo dice el versículo 1 de Génesis 11. El hombre se había establecido en las llanuras fértiles del río Éufrates en el área de la antigua Babilonia. Entre ellos se encontraban aquellos que deseaban hacerse un nombre, el versículo 4, y afirmar su dominio en la tierra. Ellos se propusieron construir una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, lo que sigue diciendo el versículo 4. La torre o sigurat era su templo donde le rendían culto al sol, la luna y las estrellas. En todo esto vemos que el hombre continuamente contendía con su creador, escogiendo su propio culto en desafío hacia él. ¿Cuál era la causa principal de estas imaginaciones humanas que produjo esta póliza para la unificación y culto? Esto brota de la voluntad propia del hombre, así como en el principio aquí estaban estos hombres que deseaban divisar su propia forma de religión. Dios claramente había mostrado la manera propia de rendirle culto. Si seguían la manera indicada, ellos se unirían con seguridad y felicidad con el conocimiento que Dios sería su rey. No necesitaban un reino establecido por el hombre como el de Nimrod. Pues aquí claramente nos está diciendo, ¿verdad?, que solamente hay un solo Dios y que cuando vio que los hombres estaban edificando esa torre muy grande, pues fue cuando les dio las diferentes lenguas para que no se comunicaran unos con otros y pudieran edificar esa torre. Tenían una idea, ¿verdad? Una sola idea y ponerse un gran nombre para ellos, para ser un nombre, según ellos, un memorial eterno, que no, Sí. Pero como no es la voluntad de Dios, no se dio eso, ¿verdad? Y sigue diciendo el versículo 4, cuya cúspide llegue al cielo. Las palabras llegue no está en el hebreo. Se cree que la cúspide de la torre estaba decorada con signos similares a los del zodiaco, los cuales fueron derivados de los cuerpos celestiales, o sea, los astros. Los arqueólogos han encontrado varios sigurat en la región de Babilonia, los cuales eran más de 100 metros de altura, que se sentía llevaba a sus alrededores más cerca a los cielos mientras adoraban los astros. Y hagámonos un nombre. El hombre con su tonto orgullo quería hacerse un nombre para perpetuar su memoria en la tierra. Vamos a Salmos 49, versículos 11 al 13. Dice, su íntimo pensamiento es que sus casas serán eternas y sus habitaciones para generación y generación. Dan sus nombres a sus tierras, mas el hombre no permanece en honra, es semejante a las bestias que perecen. Su camino es locura, con todo, sus descendientes se complacen en el dicho de ellos. Y el versículo 6 dice, lo que han pensado hacer. Aquí estaba la raíz del problema definido nuevamente. Era el designio de los pensamientos del corazón que produjo la maldad que trajo el juicio del diluvio. En Génesis 6, versículo 5. Viendo Yahvé que la maldad del hombre cundía en la tierra y que todos los pensamientos que ideaba su corazón eran puro mal de continuo, le pesó a Yahvé de haber hecho al hombre en la tierra y se indignó en su corazón. Dios había identificado este problema anteriormente en Génesis 8, 21. Vamos a ver qué dice. Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho.
Ahora sus corazones habían pensado la maldad de establecer un culto religioso que uniría al hombre políticamente y religiosamente. Dios se dio cuenta que si no detenía esto, no habría restricción de su maldad una vez más. Por lo tanto, Dios actuó confundiendo su lenguaje, lo cual les causó ser esparcidos sobre la faz de toda la tierra en grupos que hablaban un mismo lenguaje. Esto, por supuesto, trajo el fin a su proyecto de construcción y resultó en la división de las naciones como lo vemos hoy en día. Es muy similar que el ego del hombre desde la antigüedad permanece hasta el día de hoy tratando de dominar territorios, de dominar formas de pensar, dominarlos políticamente e incluso hasta poniendo restricciones económicas y políticas a otros países con tal de mantener su superioridad. Entonces, pues vemos que esto primeramente no le agrada al único Dios verdadero, que tengan otro tipo de creencias o otro tipo de religiones para poder ejercer este dominio sobre ellos. Y pues también, como vemos, el dominio del hombre pues nunca ha sido para algo bueno, siempre ha traído la desgracia de unos y el beneficio de otros. Sí, es correcto. Siempre va a haber tiranos, ¿verdad?, que quieran someter a conciudadanos y otros siempre invadiendo territorios para imponerse ellos mismos. Ya, por eso anhelamos que venga nuestro Señor Jesucristo y hacer un solo reino, ¿verdad?, un orden mundial, pero esta vez de justicia y paz. Es lo que anhelamos cada estudiante bíblico. Y el versículo 9, por esto fue llamado el nombre de ella Babel. La palabra Babel quiere decir confusión. Ocurre que en Génesis 10:10 el texto griego Septuaginta utiliza la palabra Babilonia. En el español tenemos la palabra balbucir, que significa hablar con sonidos ininteligibles. Como ya hemos mencionado, esta palabra Babel se hizo la fundación titular del primer reino de los hombres que se estableció en la tierra. Inevitablemente todos los esfuerzos del hombre para establecer su propia forma de gobierno o principado fracasan. Siempre probarán ser en vano porque el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es ordenar sus pasos. Lo dice Jeremías 10, versículo 23. Es por esto que Dios ha resuelto enviar a su Hijo para establecer el reino de Dios en la tierra. Vamos a Daniel 2, versículo 44. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo, desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Y vamos a Mateo 6, versículos 9 y 10. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Aquí dicen, ahorita lo que acabamos de leer en Daniel, que va a venir un reino que jamás será destruido. Va a pasar por todos los reinos, pero al final va a estar el reino de Dios, que ese pues jamás va a ser destruido. El plan de Dios para unificar la humanidad. Aunque Dios dividió y esparció al hombre mediante la confusión de su lenguaje, su mayor propósito es de unir toda nación, lengua y pueblos a través del Evangelio. Vamos ahora a Apocalipsis 5, versículos 9 y 10. Y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus celos, porque tú fuiste inmolado y tú has redimido para Dios con tu sangre y todo lenguaje y lengua y pueblo y nación, y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Jesús dio estas instrucciones a sus discípulos. Ir por todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Esto es Marcos 16, versículos 15. Este extenso trabajo de divulgar el Evangelio a todas las lenguas y pueblos comenzó en el día de Pentecostés, cuando Pedro y los apóstoles recibieron la capacidad por medio del Espíritu Santo de hablar en las diversas lenguas de todas las gentes que estaban reunidas en Jerusalén por la fiesta.
Vamos a ver esto en Hechos 2, versículos del 1 al 11. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, y estaban atónitos y maravillados diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, y en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Esos que respondieron al mensaje de Pedro y de los otros apóstoles fueron bautizados. Vamos a Hechos 2 y el versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. De esta manera se comenzó a divulgar el evangelio que une a los hombres y a las mujeres de toda nacionalidad a la única familia de Dios por medio de Jesucristo. Vamos ahora a Romanos 1, versículo 16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Más tarde, el apóstol Pablo fue escogido específicamente para llevar el evangelio que fue predicado primero a los judíos, a los gentiles, los que no son judíos también. Vamos ahora al capítulo 9 de Hechos y el versículo 15. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Vamos ahora a Romanos 15 otra vez y el versículo 15 y el 16. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Es muy interesante ver cómo se esparció pues la palabra de Dios y cómo se fueron fundando las iglesias a través de las naciones. Es muy interesante cómo Dios obra en los hombres, ¿verdad? Y cómo esto demuestra que Dios es el que sigue reinando todavía en estos tiempos. Si hay algo que a Dios no le parece, Él lo va a arreglar por medio de su Hijo Jesucristo. Entonces, esto es para que tengamos confianza de que es Dios quien está a cargo todavía de nosotros. Y mire cómo nos viene diciendo, ¿verdad?, en los salmos, que debemos de confiar en nuestro Dios, porque el que confía en Dios, dice la Escritura, jamás será quebrantado, ¿verdad? Y que seamos humildes para humillarnos ante nuestro Dios, ¿verdad? Porque si sabemos la palabra, entonces sabemos que Dios es el único que está a cargo y obviamente pues su Hijo Jesucristo. Vamos a ver los puntos de resumen. El periodo del diluvio hasta Abraham vio el desarrollo del primer reino, que se inició por el hombre en desafío al reinado de Dios. Lo vimos en Génesis 10, versículo 10. Nimrod estableció el reino de Babilonia, cuyas raíces no serán erradicadas de la tierra hasta que el reino de Dios haya reemplazado toda forma de gobierno de los hombres en la tierra. Esto fue lo que vimos en Apocalipsis. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Apocalipsis 17:5. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Apocalipsis 18:2.
y exclamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Versículo 10, el mismo 18, parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo, ay, de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino tu juicio. Versículo 21, y un ángel poderoso tomó una piedra, como una gran piedra de molino, y la arrojó en el mar, diciendo, con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Pues solamente siendo un paralelismo entre lo que fue Babilonia. Recordamos que los judíos fueron cautivos a Babilonia, sin embargo, no tuvieron restricción por dejar de practicar su adoración. Eran tolerantes también con otras naciones para permitir que también todos los grupos religiosos coexistieran con ellos. Y es debido a esto que todo este conjunto de religiones excluidas del judaísmo permanecieron en Babilonia. Es por eso que el conjunto es un conglomerado de religiones falsas. Y bueno, tal como físicamente Babilonia dejó de existir, de esa manera también se cumplirá en el futuro, cuando venga Jesús a reinar sobre la tierra, la exterminación de Babilonia, tal como físicamente se cumplió y a la fecha quedó deshabitada. Del mismo modo, tenemos confianza en que con el reino de Dios se va a restaurar también la adoración verdadera. Por eso que se van a reunir pues a personas que sean compatibles con la personalidad del reino de Dios para poder ser sometidos y cumplir las leyes que traiga Jesús en aquel tiempo. El mensaje del Evangelio está diseñado para reunir personas de todas las naciones en una familia de Dios. Lo vimos en Marcos 16, 15 al 16. Y les dijo, y por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. En Romanos 1, 16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Voy al 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Muy bien, tenemos algunas preguntas acerca de la lección 7 y la primera dice, ¿qué aprendemos del arco iris? Del arco iris aprendemos o significa un pacto que hizo Dios con los hombres de que no acabaría de nuevo la tierra con un diluvio. La 2. ¿Cuáles eran los nombres de los 3 hijos de Noé? Sem, Cam y Jafet. La 3. ¿Cuál es el nombre de la ciudad que el hombre comenzó a construir después del diluvio y qué significa? Babel y significa confusión. 4. ¿Qué fue lo que motivó al hombre a construir esta ciudad y su torre? Fue la motivación de hacerse un nombre sobre toda la tierra. Cuando fueran esparcidos, pues fueran ellos famosos. 5. ¿Qué métodos utiliza Dios para detener el proyecto de construcción y esparcir a los hombres? Dios confundió las lenguas de la gente que ya no pueden comunicar uno con otro. 6. ¿Cuál es el nombre que se le da en la Biblia al mensaje que se predica a todos los pueblos para unirlos y volverlos a Dios? Las buenas nuevas hechas a Abraham, ¿verdad? El Evangelio. Muy bien, amigos. Esta ha sido nuestra lección número 7 de nuestro estudio que se titula Explorando la Biblia. Amoroso y bendito Padre Celestial, Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob y Dios nuestro. Te damos las gracias porque esta noche nos has permitido recordar tu palabra, las promesas a las cuales queremos estar incluidos para formar parte de tu reino. Permite que sigamos aprendiendo, que sigamos fortaleciendo nuestra fe y pasa por alto cualquier tipo de error que hayamos cometido. Te pedimos que nos sigas ayudando a fortalecernos, que nos sigas ayudando a instruirnos y andar en el camino que tú quieres que andemos para ser de tu agrado. Te pedimos por todos los hermanos cristadelfianos que están alrededor del mundo, especialmente por quienes están pasando por alguna situación difícil como de salud, como económica o espiritual.
Te pedimos también por la pronta venida de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y siempre te pedimos que se haga tu voluntad y no la nuestra. Todo esto te lo agradecemos y te lo pedimos humildemente, pidiéndote que se haga tu voluntad y que venga tu reino, en el nombre de tu querido y amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Nos estaremos escuchando hasta la próxima, nuestra clase número 8, que se titula Abraham, el amigo de Dios. Hasta la próxima. Ya sabes, si tiene alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, si gusta puede llamarnos por teléfono al 33 12 12 8203, o si gusta hacerlo vía electrónica por email, puede hacerlo a estudiosbiblicosmexico@outlook.com o www.labiblia.com. Ahí estaremos con mucho gusto para atenderle y responder todas sus dudas y preguntas. Sin más, se despide de ustedes su amigo y hermano Gabriel López, no sin antes desearles que Dios les bendiga mucho en el estudio de su palabra y que los llene de sabiduría. Muy bien,